se los acabo de contar. Entonces me voy a saltar toda esa parte de presentación y voy a contarles un poquito sobre qué es Legal Hackers. Como les decía Ferney, uno de los orgullos de nosotros, Legal Hackers Cali, es el poder haber creado una especie como de alianza o colaboración con ISACA, porque va enfocado a los objetivos que tenemos como Legal Hackers. Pero, ¿qué es Legal Hackers? Resulta que Legal Hackers es un movimiento global. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de global es de que está a nivel mundial, no solamente estamos hablando de Cali o de Colombia. Es un movimiento global que lo que busca es dar solución a esas problemáticas que se generan en torno al derecho y a la tecnología. ¿Listo? Entonces, partamos de eso. ¿Quién puede estar en Legal Hackers, o a quién le interesa Legal Hackers? A todo el mundo que le encante la tecnología y que esté también enfocado o preocupado o con interés de abordar esa problemática entre el derecho. Entonces, entre los perfiles que tenemos encontramos abogados, pero también encontramos ingenieros, diseñadores, administradores, trabajadores sociales, etcétera. No importa la profesión, porque lo que importa realmente es tu interés de participación. Resulta que Legal Hackers nace en el 2012, pero en el 2015 llega a Colombia. Inicia creándose el capítulo de Bogotá, que empieza como a generar esa expectativa aquí en el país y esa necesidad de crear muchos más capítulos y a promover como que venga, ¿qué es esto desde la problemática entre el derecho y la tecnología? Y se empiezan a crear muchos más capítulos. Entonces actualmente contamos con los capítulos de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Neiva y de Armenia. ¿Listo? Legal Hackers Cali como tal nace el año pasado, o sea, somos un poco nuevos, pero venimos con toda. ¿Cuál es el objetivo como tal de nosotros de Legal Hackers Cali? Uno, pues apoyar el objetivo de Legal Hackers global o a nivel mundial, que es dar soluciones a problemática entre el derecho y la tecnología, pero asimismo, pues propiciar esos ambientes de conocimiento, de desarrollo, de crecimiento en nuestra ciudad. Igual que lo hacen otros capítulos, porque los digo un poquito de Legal Hackers Cali. Legal Hackers, ahorita, si ustedes quieren saber un poquito más de qué es esto, porque la idea no es que hagamos toda la presentación de qué es Legal Hackers, pueden entrar a la página de Legal Hackers, que es toda la de Colombia, que es www.legalhackerscolombia.org, y asimismo pueden entrar al canal de YouTube, que es donde van a encontrar todos los eventos que se han realizado, principalmente pues todos los eventos que se han grabado y que se han realizado por los distintos capítulos que están colgados en el canal de YouTube para que se desatrasen un poquito y vean un poquito de qué es lo que tratamos, qué es lo que abordamos y qué es lo que mostramos y qué es lo que queremos. En cuanto a Legal Hackers Cali, los invito también a que nos sigan a nuestro Facebook, que ahí lo ven, Cali Legal Hackers, nos sigan en Twitter, Legal_Cali, o nos sigan en Instagram, Legal Hackers Cali. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se enteren de qué es lo que vamos a hacer, con qué venimos este año, que les cuento, no les puedo contar todavía, pero venimos con muchos proyectos, muchas iniciativas, muchísimas grandes cosas que sabemos que no solamente les va a gustar, sino que también les va a aportar, porque el objetivo es aportarles. Y queremos que participen, que nos puedan opinar, que se hagan parte de esta comunidad y todos crezcamos juntos y podamos trabajar colaborativamente y crecer. ¿Listo? También pueden escanear el código QR que está en todas las redes sociales ahí linkeadas por si se quieren ahorrar el tener que ir a buscar directamente una a una. Ahora sí, hablemos del tema como tal, porque hoy venimos a hablar de qué es protección de datos personales asociado a la ética y a la tecnología. Y resulta que es que el tema de la ética es un tema que muy poco lo abordamos porque a veces suena un poquito feito, nos puede generar un poquito de piquiño, de malestar hablar de asuntos éticos. Pero resulta que una de las grandes preocupaciones asociadas al uso de la tecnología es la exposición de la información personal y esos riesgos que se pueden llegar a derivar de esa exposición y que van a afectar a las personas. Entonces, por eso es fundamental que hoy arranquemos hablando de ese tema. Esta situación que les estoy contando no solamente es objeto o no solamente es preocupación de algunas personas, sino que es preocupación a nivel mundial. Es por esto que encontramos muchos países que han intentado, que están en la búsqueda o que ya están súper desarrollados en materia de regulación de información personal. Un ejemplo de eso tenemos el Reglamento General Europeo, que todos lo conocemos y que aunque no nos toque necesariamente o directamente, sabemos qué es, ¿cierto? Aquí en Colombia pues tenemos la ley 1581 y así tenemos distintas normas en distintos países, algunos no tan desarrollados, otros apenas arrancando, algunos en proyectos y otros ya mucho más adentrados, pero ahí vamos cada uno de los países sintiendo esa problemática. Cuando yo les hablo de marcos legales, ¿ustedes creen que eso es suficiente? Es decir, esa estructura legal que nos proponen los países, ese
esas leyes, esas guías, todo eso que nos genera, ¿ustedes creen que eso es suficiente? Ay, se me fue la cosa. Pues resulta que no. Y es que a veces nos centramos tanto en ese marco legal o en ese cumplimiento que nuestra problemática, o no, mejor dicho, nuestra conversación y nuestros objetivos o como empresa o como entidad o como independiente que maneje información personal o como el rol que ustedes estén teniendo, se nos centra solamente en hablar o en resumir sobre, es que ya cumplí el requisito legal, es que yo ya implementé buenas prácticas de seguridad, es que yo ya tengo una guía de incidentes, yo ya tengo un procedimiento de incidentes, es que yo ya me leí las sanciones, es que yo estoy viendo las sanciones, y sí, eso es buenísimo, pero eso no es suficiente, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que es poco estamos hablando de ética. Nos quedamos en ese, como en ese checklist, y no hablamos de la ética. Es que la ética es fundamental. Ay, y la ética es fundamental porque es el que nos da como la ruta de trabajo. Así que quiero que nos planteemos dos interrogantes para poderlos irlos desarrollando y que lo vamos a ir viendo durante toda esta jornada. La primera es, ¿ustedes cómo creen que se relaciona la ética y la protección de los datos personales? ¿Si tiene una relación o no tiene una relación? La otra es, ¿por qué resulta importante hablar de este tema? Así que vamos a empezar a desarrollarlo. Lo primero es que la ética y la protección de los datos personales se relacionan porque la ética estudia las implicaciones de los tratamientos, es decir, el uso de los datos personales, en escenarios como lo es el social, el político y principalmente en relación con la moral de la sociedad. ¿Listo? Aquí ya nos metimos un poquito más, nos salimos de lo que son empresas, organizaciones y nos metimos más a lo social, ¿cierto? ¿Y por qué es importante hablar de este tema? A ver, yo les muestro aquí. Ahí me pasé la presentación que me había olvidado pasarles. Y es que resulta que en plena era de la cuarta revolución, con toda la aceleración de la transformación digital que nos tocó vivir mucho más acelerada de lo que pensamos que íbamos a estarlo viviendo, cada vez es más necesario involucrar la toma de decisiones morales en el uso de las tecnologías de la información y las tecnologías en relación con el impacto que ese uso y el procesamiento de la información puede afectar a las personas y a la sociedad. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Es que con la tecnología cada vez más accesible, pues más accesibles son los datos personales. Entonces, cada vez que sale una actualización de una aplicación, cada vez que sale una nueva herramienta, cada vez que sale un avance en inteligencia artificial, cada vez que sale algo sobre, no sé, algo sobre Big Data, etcétera, cada vez estamos procesando y llegando mucho más fácil a la información. Y no solamente a la información en general, sino que llegamos a la información personal, ¿cierto? Y resulta que la información personal es el activo más valioso de las personas, ¿cierto? Y es por eso que aunque encontramos esos marcos legales que intentan frenar el uso inadecuado, perdón, de la información, no siempre pasa, ¿cierto? No siempre esos marcos legales dan esa protección esperada. Creo que lo estamos viviendo un poquito con estas últimas recientes de WhatsApp, ¿cierto? Sí existen muchos marcos legales, pero ahí encontramos algunas situaciones. Entonces, aquí ustedes me dirán, pero para eso se crearon los marcos legales, ¿no? Para evitar ese uso inadecuado de los datos, para evitar que las personas y las empresas utilicen mal la información personal, para evitar que se pasen, para evitar que haya una vulneración de los derechos. Y sí, en teoría sí, o en principio, porque no solamente en teoría, en principio sí, para eso son los marcos legales, pero no tan completo como queremos o como esperaríamos a nivel de la ética. Resulta que es que los marcos normativos están impuestos desde arriba, ¿cierto? Es decir, que vienen ordenados por un ente de control, una figura estatal, un Estado, una autoridad. Nosotros los cumplimos porque nos los imponen, pero la ética está abajo. La ética nace de nosotros, nace del querer nosotros hacer algo, del querer nosotros cumplir. Necesariamente el cumplir un marco legal no es que nosotros queramos actuar de determinada forma, y es que la ética va más ligada a la toma de conciencia, ¿listo? A esa toma de conciencia que hacen los individuos frente a su naturaleza y frente a la naturaleza de sus actividades o de sus acciones, ¿listo? Entonces ya vamos un poquito entendiendo por qué la ética es importante, porque es que no solamente sirve tener un montón de decretos y un montón de leyes y un montón de buenas prácticas escritas muy bonitas que de pronto nos sancionan, si no estamos comprometidos con esto. ¿Listo? Entonces ahorita, aquí está. Quiero que lo aterricemos a un ejemplo para que me entiendan y no se queden solamente como con la parte teórica. En la primera imagen, en el primer circulito, ustedes ven a una chica con un montón de figuritas.
¿Qué es eso? Es su información, son sus gustos, somos nosotros, somos los usuarios de productos y de servicios. ¿Listo? Entonces, aterricemos. Somos una empresa, ya nos pasamos al lado de empresa, somos una empresa. Resulta que cumplimos el marco normativo, hablemos de Colombia nada más. Cumplimos la ley 1581 del 2012. Tenemos un programa integral de gestión de datos personales muy bonito. Tenemos sus procedimientos que dan soporte. Pedimos autorización. Es más, pedimos autorización inclusive en los casos en los cuales por ley no tenemos que pedir una autorización. Estamos bajo una causal no sé, de exoneración. Estamos eximidos de pedir esa autorización. Pero aún así la pedimos porque somos súper juiciosos, ¿cierto? Tenemos todo un canal para poder atender las PQR de las personas y les respondemos en el tiempo. O sea, nosotros somos los mejores en esto, jamás nos va a sancionar la super, ¿cierto? Pero resulta que en nuestras actividades, todo organizado, pedimos información personal a nuestros usuarios desde el momento en el cual contratan nuestro servicio o producto y durante el tiempo en el cual lo usan. ¿Listo? Entonces todos los días recolectamos qué hizo con el producto, qué hizo con el servicio, a través de quién lo hizo, con quién interactuó. Todo esto estaba autorizado desde el inicio. ¿Con quién interactuó? ¿Dónde estaba ayer? ¿Dónde está mañana? ¿Dónde estuvo antier? ¿Cierto? ¿A qué horas está? Porque es que estamos haciendo todo un perfilamiento y estamos recolectando sus gustos, sus pasatiempos, sus viajes. Y también le hacemos muchas encuestas para saber qué películas se ve en Netflix, qué servicios de streaming usa, si le gusta pintar, si le gustan los animales, si no le gustan, qué celular usa. Todo hacemos todo un perfilamiento, pero todo supremamente autorizado. Resulta que con esta información hacemos mercadeo, ¿cierto? Le enviamos publicidad. Enviamos publicidad. ¿Y qué hacemos con esa publicidad? Pues se la dirigimos bien, entonces ya sabemos a qué hora se la enviamos. Sabemos que por el correo no es, pero por el celular sí es eficiente para esta persona. Sabemos el vocabulario para usar, sabemos los colores para usar, sabemos qué tipo de imagen tenemos que usar para poderle llegar a esta persona. Sabemos cómo vamos a escribir, o sea, sabemos la redacción, el copy de la imagen para poder saber cómo impactarle publicitariamente. ¿Listo? Y le generamos todo un embudo en el cual nos lo vamos llevando y le vamos mostrando nuestro producto y literalmente lo vamos a convencer de eso. Eso no está mal. A nivel de marketing es excelente, a nivel de modelo de negocio buenísimo, vamos a tener muchísimos clientes, vamos a vender, vamos a tener plata, vamos a subir los salarios a los trabajadores, no son beneficios extralegales para todo el mundo, buenísimo. Pero es que es ético todo ese perfilamiento, realmente es ético, realmente para alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos de poder vender ese producto o servicio, es necesario llegar a ese nivel de invasión, llegar a tocar tanta información de las personas. Y ustedes me dirán que tal vez soy un poquito exagerada, pero es que Netflix no lo hace, ¿no? O es que ustedes no han visto que, por ejemplo, lo que le aparece a usted de portada de la serie o de la película no es la misma que le aparece a su novio, novia, mujer, esposo, lo que quieran, amigo, amiga. No, ¿cierto que no? No es lo mismo, porque es que si usted tiene ya un análisis o ya tiene un recorrido, mejor dicho, un comportamiento de que a usted le gustan las películas de terror, a usted le van a mostrar la comedia, pero con una portada un poquito más lúgubre, un poquito más oscurita, para que usted le llame la atención y le inicie. Y normalmente cuando nosotros iniciamos algo es muy raro que nos salgamos de la serie. Vamos a seguirla viendo porque ya nos quedamos ahí, ya nos da pereza empezar otra vez a buscar otra cosa. Entonces, esas cosas pasan. ¿Listo? El perfilamiento que les digo no es exagerado porque realmente lo vivimos todos los días. Ahora, vámonos un poquito más cerquita. Vámonos al caso de WhatsApp. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Ya se pasaron a Telegram? ¿Qué otra están utilizando? Por ahí también he visto propuestas como con Slack, con Signal. Salen muchas imágenes diciendo cuál es buena, pero igual creo que muchos seguimos todavía en Telegram. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que si lo miramos de fondo, bueno, no lo miremos de fondo, miremoslo por encima, mejor, para que no nos pongamos aquí a concentrarnos en temas que al final no es el objetivo de la charla. WhatsApp está pidiendo autorización, punto. No es un uso sin consentimiento. Cambió su política de privacidad y notificó oportunamente el cambio de la política. Punto. Lleguémonos solamente aquí al marco colombiano y por encimita, no vamos a entrar a profundidad. Digamos que además de eso, no hay ninguna brecha de seguridad. Todo está bien. Y recordemos que el tema con lo de los chats que no se van a ver y todo lo demás, todo está cumpliendo. No vamos a entrar a discutir si o sí o si no. Todo está bien. Si yo les digo que todo el uso de la información y que la problemática ética con WhatsApp
no es el uso de la información, sino que es una frase que utilicé hace poquito en un artículo que me encantó, la falsa ilusión de consentimiento, la falsa ilusión de autorización. ¿Ustedes qué me dicen? Y es que cuando miramos WhatsApp, tiene una posición dominante frente al mercado y sus competidores y frente a los usuarios, porque aquí ya no solamente estamos hablando de par competencia, estamos hablando de que frente a los usuarios tiene una posición dominante. ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan WhatsApp, porque brinda unos servicios, por ejemplo, a los independientes, te puede cargar tu catálogo, tu tienda, te muestra los precios de tus productos, herramientas que posiblemente las personas tendrían que acudir a crear una página o algo similar o que montarse en alguna de esas páginas de comercio para poder tener eso y ahí lo están teniendo mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Cierto? Entonces tiene una posición dominante frente a los individuos porque no solamente es un medio de comunicación, sino que es un medio de trabajo, es un medio que une familias, es un medio de comunicación que se volvió el día a día, como lo puede llegar a ser Google, o como lo puede llegar a ser Outlook u otras herramientas que nos facilitan la convivencia. Entonces, en el caso de WhatsApp, que está mucho más cercano y está mucho más reciente, estamos hablando de que si bien no se compartirá la información así a lo loco y ya te dijeron que compartirán, cuál es, a Facebook, y tú ya eres consciente de eso, de cuáles son los riesgos, la problemática es otra. Y la problemática es que te obligan a aceptar un consentimiento, ¿listo? A aceptar un uso de la información personal. Es decir, ¿ustedes creen que es ético el condicionar el uso de los servicios a través de la entrega de información, teniendo en cuenta de que hablamos de una herramienta, un negocio, una empresa con una posición dominante y con ese nivel de importancia social mundial, porque no estamos hablando de un país, sino que estamos de que es una herramienta utilizada en gran parte del mundo? No es tan ético, ¿cierto que no? Entonces, quiero que nos preguntemos también, espérame que yo no veo, aquí está mi presentación, la tapé con algo, listo. Quiero que nos preguntemos si alguna vez no van a responder, y no quiero que me lo respondan, no es por ustedes nada más, yo no voy a saber sus pensamientos buenos o malos. Quiero que pensemos si alguna vez hemos pensado si aquellas decisiones que se están tomando en nuestras organizaciones en relación al manejo de la información afectan a las personas o inclusive tienen un impacto social. Es decir, esa herramienta que como empresa, entidad, que también hablamos de sector público-privado, puede llegar a tener una grave consecuencia social, puede llegar a tener un impacto negativo a las personas que la usen, o puede llegar a tener un impacto negativo a las personas que no la usen también. ¿Listo? U otro interrogante es si alguna vez han sentido que se están pasando con el uso de la información, pero continúan porque al final son más importantes los objetivos organizacionales que la afectación de las personas. Y aquí les pido un segundito, tomo agua. Les cuento que yo me he cruzado con cargos a nivel de directivos, director, jefe, gerente, etcétera, de procesos comerciales, de áreas comerciales o de mercadeo, que cuando yo les digo, vení, pero es que lo que vos estás haciendo así no se puede ser, no, me salió el caleño, no puede ser porque, porque es muy invasivo, o porque no tenés permiso para usar la información así, o porque ese tratamiento va más allá de lo que vos querés, o vos porque estás pidiendo tanta información si es que vos no la necesitas, si vos solamente querés enviar un correo electrónico, ¿para qué le estás pidiendo el tipo de sangre si vive con 3 hijos? Sí, yo entiendo tu necesidad de perfilamiento, pero ¿realmente necesitas tanto? Y lo que me dicen es sí, porque es que en la medida en la que yo haga esto, yo voy a conseguir más clientes y eso va a representar más dinero. Y pues yo, ¿qué voy a decir? Y me dice aparte, si yo consigo más dinero, yo voy a ganar más y a usted le van a pagar más. Y yo no, pues tu argumento es válido, te lo entiendo, pero es que es incorrecto, no está tan ético, ¿cierto? No. Y bueno, ¿cómo le vamos a decir al gerente, director, directivo como que, venga, no, pues ya nos mete uno como en problemas, ¿cierto? Y es que eso nos pasa a todos. Entonces, cuando nosotros a veces sentimos en las organizaciones que algo malo está, como que, uy, no, vení, nos estamos pasando, encontramos esos temores como de, ¿y yo cómo le voy a decir a mi jefe eso? O encontramos eso de, ¿y yo cómo le digo al gerente que no se puede utilizar la información así? O yo cómo le digo a esta persona que se está pasando con ese uso de la información. Y ahí empezamos a encontrar brechas.
empezamos a buscar brechas. Entonces empezamos a buscar a los jurídicos, a los de protección de datos, empezamos a buscar a los de seguridad de la información, al que esté en la capacidad, y le decimos, venga, encuéntreme soluciones. Encuéntrame soluciones porque yo sí necesito hacer eso y yo sé que no es que está mal, pero necesito hacerlo. Entonces empezamos a encontrar vacíos legales, empezamos a encontrar avances tecnológicos que están por encima de lo que está ahorita arreglado, que ya lo vamos a ver a continuación, y así no la pasamos, sintiendo que no es ético, sintiendo que no es correcto, pero omitiéndolo. Y es porque nadie habla de ética, y es porque en este tema de datos personales nos quedamos en decir, cumplimos la guía de responsabilidad demostrada, tenemos un oficial, tenemos un procedimiento y ya todo está escrito y ya no hay problema. ¿Y dónde queda lo demás? ¿Dónde queda lo correcto que se debería hacer? Y es que recordemos que el uso de la información no solamente, o mejor dicho, la información no solamente es un objetivo, no es solamente es un activo, perdón, valioso para la organización, sino que es un activo valioso para las personas. De hecho, es mucho más valioso si lo ponemos en una balanza. Listo, la información te puede generar una pérdida, te puede generar una sanción, pero es que una brecha en la información, una persona te puede generar la muerte, te puede generar un divorcio, te puede generar que se muera un hijo, te puede generar discriminación, o sea, son muchos los aspectos que se pueden llegar a generar y que si no somos conscientes, si no somos responsables del manejo de la información, si no somos éticos, pues no lo vamos a prever y no vamos a actuar. Entonces, mejor dicho, les quiero resumir. La problemática en torno a la protección de datos personales con un enfoque ético es que no solamente se basa en cumplir marcos legales, en cumplir una guía, una ley, un decreto, sino que se basa en proteger a los individuos. Algo que a muchos se nos olvida, bueno, a mí no, que a muchos se les olvida y se quedan solamente en proteger los objetivos organizacionales, que no está mal, los objetivos organizacionales se tienen que proteger, también se tiene que apuntar a ellos, pero no se puede permitir que se afecte a los individuos, o sea, hay que encontrar una balanza. Entonces, esperen, le cambio aquí. Bueno, cuando les hablé de que a veces buscamos brechas, buscamos situaciones como para evadir de pronto la problemática ética y poder continuar y proteger esos objetivos organizacionales, esos objetivos estratégicos, también les hablé un poquito de la tecnología. Y es que resulta que además de que los marcos legales no es lo único, porque también tenemos que tener ese enfoque ético, resulta que los marcos legales siempre van por detrás de la tecnología. Y no solamente por detrás de la tecnología, sino por detrás de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, no vamos a abordar en este momento temas asociados a marcos internacionales, a dónde nace internacionalmente, no vamos a ir a otros países, es más, ni siquiera nos vamos a ir a la Constitución, vamos a cogerla solamente desde la Ley 1581 del 2012. Esta norma sale en el 2012, ¿cierto? Antes, desde el año anterior, veníamos con un proyecto de ley. Entonces, pongamos la que está en el 2011, ¿listo? Porque todo lo demás fue proceso de aprobación, de debate y todo eso. ¿Listo? Desde ese año hasta ahora han salido muchos decretos que intentan regular cosas. Han salido muchas guías, han salido muchas herramientas que nos facilitan. Es más, muchos ministerios han intentado reglar otros asuntos teniendo en cuenta la parte de protección de datos personales, la ley 1581 del 2012. Listo, está en un constante como uso. Más que esté en uso no significa que esté actualizada, no significa que estemos trabajando con marcos desarrollados al día. Y no es porque haya un error, no es porque haya una problemática en la creación de eso, sino que es imposible, porque es que no se puede legislar, no se puede crear guía, no se pueden crear documentos, no se pueden crear este tipo de cosas de un día para otro. Entonces eso viene de un análisis, viene de identificar una necesidad, viene de un debate, viene de un proyecto de ley, viene de un montón de sustentos, viene de que lo aprueben, de que apruebe uno, apruebe otro, ¿cierto? Es todo un proceso que demora. Y si a eso le sumas que la tecnología es mucho más rápida, pues la ley siempre va a estar atrás, lastimosamente. Y las empresas van a estar en la mitad, porque las empresas van a querer siempre ir a la par de la tecnología. Entonces siempre encontramos que dentro de nuestro presupuesto anual está la adquisición de tal herramienta, la adquisición de tal solución,
la transformación digital de tal proceso, la creación de esta nueva app, la alianza con tal, vamos a crear un nuevo módulo porque ahorita vamos a, no sé, vamos a hacer esta otra actividad, entonces ya vamos a recolectar mucho más datos y vamos a ir con esta otro. Vamos a meterle inteligencia artificial a este producto, vamos a meterle, ¿cierto? Vamos a estar siempre buscando mucha más tecnología. No sé si ustedes me ven, yo creo que ya se me oscureció. Pues les prendo la luz. Vamos a... Ya les prendo una vez. Ya. Entonces, ya, perdón. Entonces vamos a estar siempre buscando un poquito más de tecnología, siempre ir a la par y las empresas siempre van a ir ahí. Busque, 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 busque. Lo nuevo que salga voy a intentar, ¿listo? Pero la legislación está sentada por ahora pensando, analizando cuál es el impacto social de esto, cuál es el impacto económico de esto, qué pasa si yo legislo esto, qué pasa si yo regulo esto, ¿listo? Entonces no nos podemos confiar en que estamos actuando bien y en que estamos haciendo lo correcto cuando solamente estamos apegados a los marcos legales, porque están atrás. Usted va año luz mucho más adelante y la tecnología que usted quiere va mucho más adelante y esa tecnología no necesariamente tiene en cuenta los marcos legales. ¿Listo? Entonces, es por eso que la ética empieza a jugar un papel fundamental para poder ir al corriente. Y ustedes me dirán, ¿todo esto solamente para proteger derechos de las personas? ¿Solamente esto es porque hay una ley que dice que, perdón, ahí en la Constitución dice que eso es un derecho fundamental, la información de las personas y el que ellas puedan decidir sobre ellas? No, 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 porque como les digo, esto tiene lado, tiene las dos aristas ahí. Hablamos de objetivos organizacionales y hablamos también de las personas. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta también o no tenemos dentro del radar esas nuevas regulaciones, esos cambios normativos, ¿qué nos vamos a encontrar? Reprocesos. ¿Y los reprocesos qué es? Dinero, contratar personas, cambiar tecnología más allá de la que usted contrató porque esa ya no es válida, porque esa ya no es legal, o porque usted normal contrató con una persona que está en otro país y después la superintendencia dijo, no, ese no puede ser, y le tocó cambiar contratos y le tocó la cláusula para poder finalizar el contrato y le tocó asumir un montón de cosas, ¿cierto? O de pronto le tocó también contratar una asesoría. Entonces son muchos costos, reprocesos, tiempo. Le tocó ese lanzamiento del producto que tenía, esperarlo, pausarlo un poquito, hizo que le generó pues más pérdidas, le generó tener que despedir X cantidad de personas porque ese producto ya no salió. Eso tiene un impacto. Pero si nosotros empezamos a ser éticos desde el inicio, desde la raíz, lo tenemos como una actividad, como un motivante de nuestro actuar, pues vamos a ser un poquito más proactivos. Y eso es lo que nos genera la proactividad, el poder estar mucho más atentos a esos cambios, a esas necesidades. Si bien yo voy más adelante de la ley, pues también estoy previniendo cosas y estoy como evitando esos riesguitos legales y voy a poder ir un poquito más cerca también de la tecnología. ¿Listo? Entonces, a ver. Entonces yo aquí les vuelvo a hablar un poquito sobre proactividad y les pregunto, ¿a ustedes les hace sentido que yo les diga que una consecuencia de la ética es la proactividad? Pues les acabo de dar un ejemplo, yo creo que de pronto sí. Y si les digo que la proactividad, en pocas palabras, pues también es responsabilidad demostrada, y para las personas que se mueven en el tema de seguridad de la información, de protección de datos, de privacidad, de auditoría, de control y cumplimiento, todos estos temas, pues van a entender un poquito que el concepto de responsabilidad demostrada es un principio y que aquí en Colombia es muy importante. Hay muchos otros ámbitos, pero aquí en Colombia en este tema es muy importante porque es como el que nos da los parámetros para el cumplimiento de la ley 1581, es la que nos da la estructura del programa integral de gestión de datos personales y la que también nos dice, venga, usted haga las cosas, pero demuéstremelas, pues se llama responsabilidad demostrada, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo. Ética, proactividad, responsabilidad demostrada, todo son cosas independientes que al final se juntan y que son necesarias y que una lleva a la otra, sí o sí. Bueno, ética, proactividad, responsabilidad demostrada, si vamos al revés no es tan fácil, pero si arrancamos ética, proactividad, responsabilidad demostrada, sí. ¿Qué nos genera esto? Lo que hemos venido tratando de desarrollar, protección y garantías para los individuos y beneficios para las organizaciones. ¿Listo? Vamos a proteger los derechos de las personas y también vamos a ganar más dinero. También vamos a ganar más clientes y también vamos a ganar más reputación. Y vamos a ver ahorita los beneficios un poquito más adelante. Segundito. Ay. Ya, perdón.
da mucha sed. Y es que cuando hablamos de proactividad, tenemos que entender que la proactividad es actuar de manera rápida. Eso es proactividad. Pero no proactividad, no es actuar de manera rápida como a lo loco, como el que no tiene ningún plan, sino actuar de manera rápida, pero estratégicamente, con un objetivo, con una idea, con una ruta, ¿listo? Con algo ya organizado. ¿Y eso qué involucra? Pues involucra la toma de decisiones con un pensamiento encaminado a predecir problemas, a evitar eso que se viene. ¿Sí se acuerdan lo que les hablé de que el marco viene aquí, las empresas acá y la tecnología más adelante? Las empresas que son éticas y en consecuencia proactivas, pues van también siempre como buscando predecir esos problemas para evitar, perdón la repetir palabra, pero para evitar problemáticas, para evitar problemas. ¿Listo? Tengo como una muletilla con el listo. Entonces, de esta forma, podemos entrar a aplicar marcos legales, a estar atento a esos cambios, sin necesidad de que nos afecte mucho, sin necesidad de que sea el terror de nosotros, el sale otra ley, el sale otro, la superintendencia sí que molesta sacando que ahora tengo que hacer esto, la superintendencia sancionó a este otro por eso y yo estoy igual, ahora me toca empezar a corregir para que no me sancionen, ay, van a actualizar la ley de protección de datos, ve, ahorita salió esto, ya no estamos corriendo. O peor, se supone que a mí me dijeron que tengo que implementar ISO 27001 porque ahorita me lo obligan, que porque soy, no sé, de tal sector o soy tal tipo de empresa y yo ahorita me toca empezar a sacar plata, a mover cosas que eso para mí no sirve. Eso dicen algunos, ¿no? Entonces, nos vamos a quitar todo ese sentimiento porque ya estamos siendo un poco más estratégicos, nos estamos diciendo, vení, es que esto nos trae beneficios, es que yo voy mucho más adelante, es que no solamente se trata de dinero, sino también de proteger mis intereses organizacionales y los derechos de las personas, mucho más amplio. ¿Listo? Cuando hablamos de ética, vamos a empezar a desarrollar estos puntos. Tenemos que empezar a tener en cuenta unos puntos que nos comer ahorita y para poder entender o para poder acoger la ética a nuestros comportamientos. Enfoquémoslo solamente en datos personales. Uno de estos es establecer los límites claros para la obtención de los datos. Pregunta, ¿ustedes saben en sus organizaciones qué información se recolecta? ¿Sabe cada cuánto se recolecta? ¿Sabe para qué se usa? ¿Tiene claro con quién se comparte? ¿Sabe si ese gerente de mercadeo que le dice que no le interesa lo que usted le está diciendo, si le está haciendo caso o realmente la sigue compartiendo? Si está claro esos límites para obtener e inclusive para usar la información personal, porque es que si no hemos entrado a analizar esta situación de hasta dónde puedo, y qué debo hacer, pues ya tenemos un problema, porque ya estamos desde ahí demostrando ser interés, poca proactividad y en consecuencia no estamos actuando éticamente porque sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Determinar si realmente los datos son relevantes para el uso planteado. Hace un poco tiempo vimos a nivel nacional una noticia de determinada figura estatal, que no voy a decir qué fue, que por motivos de COVID recolectó datos personales y recolectó datos personales de más. Esto a través de una página web para dar permisos. Creo que tal vez ya conté quién es. Pero bueno, pidió datos de más. ¿Eran relevantes para el uso? No. ¿Para qué eran relevantes? No sé. Pero este es un ejemplo de eso. ¿Ustedes cómo están? Si lo tenemos en cuenta, de pronto si miramos si efectivamente esos 15 datos, que esos 15 tipos o categorías o datos específicos que me está pidiendo ese gerente comercial, si son necesarios o él solamente está pidiendo además porque quiere, porque le parece divertido poder tener un poquito más, pero a la final, para el modelo de negocio, para lo que él está planteando o ella está planteando, no son necesarios. Entonces, ese es otro aspecto importante, determinar si realmente los datos relevantes para el uso de la información, los datos son relevantes para el uso planteado de la información. Definir con claridad el uso que se le dará a los datos antes de solicitarlos. Y es que esta es otra falta como de compromiso y de responsabilidad que se presenta con el uso de la información, y es que a veces no tenemos ni siquiera claros para qué tenemos la información, sino que a la final es como, vení, yo tengo una base de datos de clientes que tiene eso, ¿por qué no haces ese perfilamiento con esa información? O vení,
¿Vos por qué no compartís esa información con ese aliado estratégico que al final eso no está haciendo nada ahí? Y son cosas que pasan, son problemáticas que se presentan en las organizaciones y que no siempre lo tenemos en cuenta. Y eso también, ¿en qué va encaminado? Ética y proactividad, porque tú sabes que no puedes tener esa información haciendo nada, pero igual la tienes ahí. Garantizar que las personas puedan tener control sobre sus datos, eliminar, actualizar. Ustedes hasta aquí van a decir, vení, pero es que usted me está repitiendo la estructura de un programa o el cumplimiento de la ley, y sí, como yo les dije, es que la ética está por debajo y es la conciencia, es la toma de decisiones acorde no solamente a lo que te imponen, sino también a lo que es moral o correcto, un poco. Entonces, vamos a ver un poquito la estructura, pero lo estamos viendo con un enfoque ético y, por ejemplo, en este caso, el de garantizar que las personas puedan tener control sobre sus datos, ya sabemos que lo tenemos que hacer, ¿cierto? Sabemos que tenemos que tener un procedimiento para atender los reclamos en tiempo. Sabemos que tenemos que borrar la información. Sabemos que tenemos que tener una marcación, pero ¿cuántas organizaciones en Colombia tienen esa dichosa marcación? ¿Es complejo? Sí. ¿Es un requerimiento legal? Sí. ¿Pero facilita y protege los derechos de las personas? También. Una marcación en la base de datos donde dice que reclama un trámite y todo lo demás. ¿Por qué? Porque va a garantizar que por lo menos mientras se solucione no se va a usar la información. El eliminar, el actualizar, el facilitar esos canales. O sea, si sabemos que las personas quieren ejercer algo sobre su información, ¿por qué no le damos un canal directo, un canal eficiente, en vez de estar cambiando ahí, esperando, dándole tiempo a las personas? Eso llega a tener un comportamiento no ético, como el caso que les daba de WhatsApp, es una posición dominante. Abstenerse de utilizar los datos para usos distintos al determinado originalmente sin el consentimiento de las personas afectadas. Y es que se presenta mucho que no necesariamente tenemos un consentimiento, una autorización para el uso de la información y aún así queremos usarla. O sea, sabemos que está incorrecto y queremos usarla. Y esos son comportamientos que no van de acuerdo a lo que estamos hablando y no van de acuerdo a la ética. Si tú sabes que no tienes una autorización, si tú sabes que no tienes un permiso para la información, para usar esa información, ¿por qué la estamos usando? ¿Por qué permitimos que ese discurso del gerente comercial y de la gerente de mercadeo, que se queda en el yo necesito, yo perdón, le cogí con el gerente de mercadeo porque me gusta la palabra mercadeo comercial, nada más, pero puede ser otra. Con ese gerente de recursos humanos que me está diciendo que necesita esa información para hacer determinada cosa, no tiene permiso, pero aún así le aceptamos el discurso y la permitimos usar, o nosotros mismos lo usamos, porque no necesariamente somos los que autorizamos o no que se use con la información, sino que somos los que operamos la información, los que le damos un tratamiento, los que le damos un uso. Nosotros somos de pronto el gerente de mercadeo que sabemos que no, que sí queremos aplicarlo, y otro nos está diciendo que sí. Entonces, que la usen desde la gerencia, desde la alta dirección, pero nosotros no hacemos caso como a ese sentimiento de ven y esto es incorrecto, o el del diablito que les comentaba ahorita, sino que lo que hacemos es, bueno, está bien, agachar la cabeza y seguir. Llega un momento en el cual esta ética no solamente habla de protección de datos personales, sino que también habla de nosotros. Y es que recuerden que todas estas implicaciones o todas estas tomas de decisiones que nosotros estamos teniendo y que posiblemente sean negativas, pues en otra empresa alguien más está pasando por lo mismo. Y resulta que esa empresa es un proveedor de servicio suyo, como persona, no como empresa. Y están tomando las mismas decisiones y están utilizando la misma información para fines que a usted de pronto son invasivos o le atacan su integridad o va por encima de sus derechos, pero no se están teniendo en cuenta. Entonces a veces nos quedamos en este lado y no entendemos que nosotros también somos usuarios, también somos clientes, también somos alguien frente a otro que está recolectando datos personales y que posiblemente no está incorporando la ética en su actuar. Entonces es importante que siempre pensemos en esos dos lados, en esas dos aristas, o posiblemente en esta organización que usted está, que de pronto no se está actuando, o esta persona que está dirigiendo no está actuando, usted va a salir el día de mañana a otra parte mejor, obviamente, y eso le va a afectar, porque resulta que usted sí es cliente de ahí. Otro es definir medidas de seguridad eficientes y no solo por cumplir. Voy. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de ley 1581, ¿qué nos pide? El Registro Nacional de Bases de Datos. Nos pide tener como unos controles de ISO 27001 implementados, y la 1581 nos dice tener las medidas
implementar las medidas de seguridad necesarias, pertinentes es la palabra, pertinentes. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad pertinentes? Es que no dice. Ya el checklist de la 27.000. Entonces empezamos a cumplir cosas o a decir, sí, yo tengo esto y ya. Pero no estamos viendo las implicaciones de ese uso de tecnología, no estamos viendo si realmente son eficientes, no estamos llevándolo un poco más allá. No estoy diciendo que todos, porque hay unas organizaciones que son muy, no sé, muy proactivas en materia de seguridad de la información. Pero inclusive, desde esa óptica de proactividad en implementación de buenas prácticas o de medidas de seguridad de la información, a veces aquellas son intrusivas para la privacidad, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no solamente es empezar a decir, sí, yo tengo esto, yo ya me certifiqué, o yo me compré tal solución. No, es, es cumplir teniendo en cuenta el impacto también en las personas. El otro es asegurar la transparencia en el uso de los datos personales. Tal vez esto es algo de los más difíciles, porque es que cuando ya sabemos que estamos haciendo algo que no está tan bonito para las personas, que de pronto es un poquito negativo, nos quedamos callados. Entonces decimos, uy, sí, mira que esa aplicación, pues eso activa como la ubicación tuya y te recolecta la ubicación. Entonces nosotros aquí sabemos dónde están todos los usuarios de nosotros, pero pues ellos no saben. ¿Cómo así? No, ellos no saben pues porque nosotros nunca le dijimos, nosotros solamente como en esa cosa que ustedes dicen autorización, ahí le pusimos que era para usarlo para prestarle el servicio, pero pues nosotros nunca le dijimos nada, entonces pues ellos no saben. Y resulta que esa información nosotros sí la compartimos, claro que sí, porque es que ese aliado que nosotros tenemos, esa información le sirve. Entonces eso nos sirvió a nosotros como para poder tener un contrato diferente, porque ya somos mucho más cercanos. Entonces, vos sabes que los costos bajaron, ¿cierto? Y se perdió la transparencia con las personas, porque las personas nunca supieron eso. Nunca supieron que su dato, digamos, en este caso el ejemplo de ubicación se iba a utilizar para eso. O inclusive, transparencia no solamente no es decir, transparencia es también no escribir bien, escribir difícil. ¿Qué es lo que se presenta? Escribir esos mamotretos de políticas de privacidad como de 45 hojas, que es la transcripción de la 1581, y que nadie lo entiende porque es que resulta que su usuario no es abogado, no es el ingeniero que sabe de esto, no es, no sé, no es esa persona que está metida en todo este cuento, ni siquiera le interesa. Su cliente está en otro mundo, su cliente está trabajando en su vida, en su familia, en sus proyectos, y solamente le da aceptar. Entonces encontramos esa problemática también ahí. La transparencia no solamente no es decir, sino también es no saber comunicar o hacer las cosas por debajo o plantear mal. Y finalmente, eh, algo que es lo más importante que lo he dejado de último y que de hecho cuando estaba sacando la presentación se la estaba mostrando una amiga y me dice, vení, pero ¿y la cultura? Yo, vení, tenés toda la razón, y es que la cultura es lo más importante. Sin cultura no hay ética. ¿Por qué? Porque es que la cultura viene como la norma, desde arriba hasta abajo, ¿cierto? Entonces, si no hay cultura en nuestras organizaciones, si no hay esa cultura transversal, pues ¿qué va a pasar? Que ese director, ese jefe que no tiene ese pensamiento de ética, va a ser un obstáculo, porque va a ser como, como un virus que se va a permear a todas las personas que están alrededor, porque hay que seguirle o porque hay que hacerle caso y porque, etcétera. Entonces, si nosotros garantizamos una cultura organizacional del cuidado del dato y sobre todo de la responsabilidad, de la ética y la proactividad, pues vamos a encontrar que esas brechas no van a ser una problemática. Esto, no, que esas personitas así o esos pensamientos no van a ser una problemática porque tenemos una cultura mucho más fuerte. Es lo mismo que pasa con la cultura de la formación. Cuando empezamos a formar a los individuos en el manejo de la información, en las buenas prácticas de seguridad de la información, pues vamos a garantizar que todos estemos operando, actuando bajo el mismo pensamiento. Antes de pasar, que ya les iba a pasar, la frase de abajo creo que es la más importante y es que con que se vayan con esto, el webinar fue todo un éxito. Y es que la ética es hacer un uso justo de los datos, nada más. Es no solamente centrarse en objetivos organizacionales, sino usarlos apropiadamente. Entonces, en este momento, ustedes para que no vean que solamente
estamos hablando de proteger las personas, dejé para el final el hablarles un poquito sobre esos beneficios organizacionales y el por qué es importante incorporar la ética. Entonces, cuando nuestras estrategias de manejo de datos personales parten no solo del cumplimiento de un marco legal, sino que nacen de un pensamiento ético y de proactividad y por ende estratégico, estaremos respetando los intereses de las personas y no solo los de las organizaciones. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en disminución de riesgos de sanciones. Es decir, no vamos a aparecer en la página de la superintendencia diciendo que nos sancionaron, o por lo menos tenemos menos probabilidad, porque no es necesariamente todo es a nivel de ética, también pueden haber fallas operativas. Entonces, esa es una, disminución de los riesgos de sanciones. La segunda, afectación de la reputación de nuestras empresas, porque qué vergüenza que aparezcamos en una noticia. Es más, nada más tenemos el ejemplo más cercano. Hubo el incidente con la política de privacidad de WhatsApp y ¿qué pasó? Su reputación se ve afectada, ¿cierto? Y empezaron a salir noticias de que son incorrectos, de que están violando, de que toda la gente se está yendo y se está migrando a otras herramientas, la gente está sacando videos, está sacando contenido sobre eso, hablando mal sobre esto. Entonces, también vamos a evitar esa afectación. Imagínese que usted, no sé, usted es un banco y resulta que usted no está tratando éticamente la información y sus clientes entonces ya no confían porque el mal uso de la información, una brecha reputacional de pronto que inicie desde este canal, pues va a desencadenar otros, porque entonces ya su cliente, si ya no confía en usted cómo maneja la información, no va a confiar en cómo usted maneja su dinero, en cómo el banco maneja su dinero, ¿cierto? Entonces eso va desencadenando mucho más conflictos reputacionales, no solamente el, ay, sí, salimos por ahí en la superintendencia diciendo que nos mandaron a solucionar algo de datos personales. Pero ¿y eso qué más significa? Eso tiene un trasfondo mucho más grande, ¿cierto? Tener que invertir dinero y tiempo en cambio, lo que les decía, a nadie le gusta tener un desarrollo, tener un producto, sacar un nuevo servicio, tener ya todo montado y tener que devolverse. ¿Por qué? Porque eso es tiempo y el tiempo es plata. Y aparte de eso es plata también. Entonces, a nadie le sirve. A nadie le gusta a ninguna organización, a ninguna empresa, a ningún gerente, a ningún jefe, a nadie le interesa ni a nadie. ¿Listo? Entonces, el segundo son los reprocesos. Reprocesos son, lo que les decía, tiempo, plata y además esfuerzo de personal. Entonces vamos a tener también trabajadores desalentados porque estamos haciendo y vamos viendo que no vamos para ninguna parte. Reprocesos. Y, o sea, si la implementamos, a evitar esos reprocesos. Me fui como para el lado negativo. Y lo segundo es que, pues si tenemos este tipo de estrategias, pues vamos a mejorar la confianza y la imagen. Porque qué bonito es cuando usted empieza a salir en noticias, cuando usted empieza a salir en el periódico, cuando su cliente habla bien de usted, cuando su colaborador, su trabajador habla bien de usted, ¿cierto? Cuando su aliado habla bien de usted. ¿Y eso qué pasa? Pongámonos un poquito más sin corazón. Eso es plata también y esos son clientes. Si usted mejora la confianza y mejora la imagen, va a tener más clientes, va a tener más proveedores que quieran trabajar con usted, va a tener más aliados comerciales que le ofrezcan beneficios nada más también por el interés de trabajar con usted. Entonces, no solamente se trata de, sí, voy a ser ético para proteger a las personas que ni siquiera conozco. No, soy ético porque protejo y además de eso, tengo garantías, tengo beneficios, tengo mejoras, tengo voy a ganar más plata, voy a tener más clientes, no, esta empresa mía que arrancó aquí en Cali, ahora mejoró tanto y ya la gente la quiere tanto que me fui para todo Colombia y después me fui fuera del país, no sé, listo, va a mejorar muchísimo. Entonces, seamos no solamente corazón, sino también prácticos y la ética es eso, proactividad, ética, responsabilidad mostrada nos va a llevar a estos dos caminos si logramos tener un equilibrio aquí, un equilibrio entre las dos opciones. No solamente nos quedamos con uno y olvidamos la ética, sino que somos éticos y prácticos, estratégicos. Señores, yo hablo muy rápido y siempre me pasa lo mismo de que se me va el tiempo, pero lo bueno del tiempo es que podemos charlar un poco y puedo leer las preguntas y pues podemos ver qué es lo que están pensando de esta actividad. Entonces, ya no cambia. ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Qué es ética? ¿Por qué es importante la ética en torno al manejo de la información personal?
porque es un beneficio que tenemos que presentar a nuestras organizaciones y que tenemos que aterrizarlo en nuestras organizaciones y no solamente pensar yo soy ético de pronto en la casa o con mi familia. Saber que la ética, la proactividad y la responsabilidad mostrada no solamente es proteger personas, sino que también es plata, que es la que mueve mucho a las personas, clientes, crecimiento, negocios. Y pues nada, ahí están las redes de Legal Hackers para que nos sigan, para que participen más en nuestros eventos y nos conozcan. Ferney. Paula, muchísimas gracias. Un tema bastante interesante. Acá hay un par de preguntas que me han hecho por el chat. La primera es, Nelly nos pregunta, ¿por qué en nuestro país, si existe una ley de protección de datos, nuestros dirigentes exigen a empresas como Facebook o WhatsApp que garanticen esa seguridad en los datos personales? Perdón, ¿por qué qué? ¿Puedo volver a leer? ¿Por qué en nuestro país, si existe una ley de protección de datos, nuestros dirigentes exigen a empresas como Facebook o WhatsApp que garanticen esa seguridad de los datos personales? Recordemos que Facebook y WhatsApp no es colombiano, por lo tanto no nace cumpliendo los marcos de regulación nacional. Son empresas extranjeras que trabajan bajo otros marcos. En el caso de Estados Unidos, que es principalmente pues, de donde nacen las herramientas que utilizamos, frente al colombiano, digamos que es un poquito más blando, tiene otras orientaciones, no es la misma que la de acá, por eso Colombia se rige mucho por el Reglamento General Europeo, que es mucho más robusto, y por eso encontramos tantas cosas como de no podemos entregar información a Estados Unidos o etcétera. ¿Por qué pedimos que las ajusten? Pues porque están tratando la información de los colombianos. Porque como nacen en otras estructuras legales, inclusive las herramientas que nacen en Colombia o las empresas que nacen en Colombia no todas cumplen la ley. Ahora imagínense que una empresa de otro país pues empieza a cumplir las leyes de todos los países. Pues no, van a cumplir en la cual nace. Pero cuando empieza a recolectar datos de otra información, de otros países, datos de personas de otros países, pues es necesario que empiecen a cumplir estos marcos legales para poder que no se presente una violación. En el caso de Colombia se ha estado pidiendo, porque realmente no ha sido un poquito más de fuerza, sino que pide, sugiere, requiere. Vamos a ver qué pasaría si no cumplen, porque son herramientas que funcionan también a través de Internet basados en este tipo de servicios y sobre ahí, pues Colombia como tal no puede entrar a regular sobre los usos que se basan sobre los servicios o herramientas que se basan en Internet. Sí puede restringir a los proveedores de Internet nacional el uso de determinadas herramientas, pero no va a poder regular el espacio. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿sabes de algún ejemplo de una empresa de base tecnológica que sea proactiva y en consecuencia ética en el uso de la información personal? Uy, complejo. A mí me gusta mucho hablar del tema de, de Apple. Esta gente, si bien obviamente hay algunas cosas también pues no éticas o por debajo no tan seguras, sí es una de las que más muestra esa proactividad en materia de privacidad y en materia de uso adecuado de la información, tanto así que lo usa de manera estratégicamente y lo muestra como un beneficio o algo diferencial a lo que pueden llegar a prestar otros proveedores, como puede ser, no sé, la gente de Android, etcétera. ¿Listo? Entonces, ve esos beneficios, los muestra esas herramientas o esas actividades proactivas que han demostrado, que han creado, perdón, ¿para qué? Para reflejar confianza, para ganar más personas, para ganar una mejor ubicación en el comercio. Entonces, ese es como el ejemplo que yo siempre utilizo a nivel general. Le voy a echar la cabeza un poquito a nivel de como más de Colombia, a ver de cómo estamos, sino que recordemos que si bien la ley de Colombia es del 2012, ya hace mucho tiempo, aún estamos muy inmaduros en este tema y la problemática también con nosotros es que vamos atrás siempre. Vamos atrás de la tecnología, vamos atrás de eso y los marcos legales van atrás, entonces es un poquito más complejo, pero le voy a poner cuidado. Mira, aquí hay una interesante. Juan nos pregunta, ¿consideras que el tema de ética para el tratamiento de datos personales debe incorporarse en las asignaturas de ética de los colegios y universidades? ¿Conoces alguna iniciativa al respecto? Me acuerdo que en el primer webinar de Legal Hackers hablamos sobre la ciberseguridad y sobre todos esos temas de tecnología y que
llegamos a una conclusión muy interesante y es que, para que vean que los espacios son divertidos, son chéveres, hablan de muchas cosas, que todos estos temas de tecnología, de manejo de la información, de seguridad de la información, tienen que ser también abordados desde el colegio, desde las universidades, desde los institutos, desde los distintos tipos de planteles, y no solamente quedarse en cuando tú ya tienes 35 y estás por allá pasando a ser coordinador o de un área ya te metiste en el cuento o estás por allá ya en una empresa. No, pues es que ya pues te sirve, pero no es lo mismo. Y más ahora que lo que les decía durante la charla, la exposición de los datos es mucho más fácil. Un niño nada más tiene que aprender a eso. Por ejemplo, los niños utilizan TikTok. ¿Qué pasaría si desde las escuelas les enseñamos los riesgos de la exposición de su información? ¿Qué pasaría si les explicamos cuáles son esas brechas, qué pueden hacer con su imagen, cuáles son los riesgos de que su imagen esté por ahí? ¿Quién más va a conocer su imagen? Pues sería buenísimo porque evitaríamos muchísima problemática social. Iniciativas a nivel de eso, no, no conozco. Si alguno conoce, buenísimo que nos complemente. Sí sé que, por ejemplo, la superintendencia ha estado muy activa sacando ya guías, cursos y todo lo demás, pero ya para que quede como a nivel de una malla curricular, etcétera, pues no, no lo he visto. Sí sería buenísimo. Bueno, por acá María nos dice lo siguiente, doctora Paula, es importante entonces expresarle a las organizaciones que requieren que autoricemos el uso de nuestros datos personales solamente para el servicio que se solicite. Lo digo porque las entidades a través de una máquina requieren que el usuario diga sí o no, pero no da otras opciones. ¿Eso podría decirse que no es ético? Una de las problemáticas en torno a la privacidad es que nos acostumbramos y aceptamos o creemos que el consentimiento es ir y firmar una autorización o marcar una casilla, pero realmente eso es un falso consentimiento porque tú no estás teniendo decisión sobre esa información. A ti te están colocando un catálogo de autorizaciones y tú decides si aceptas o no. Si no aceptas, no te presto el servicio y ya. Pero resulta que este catálogo tiene comercial y aparte tiene fines comerciales, aparte tiene los fines del servicio. Y ya no, si usted no me acepta, pues yo no le presto el servicio. Y solamente cumplen la de aceptarte no autorizar si haces parte de, no sé, digamos, de una EPS que tiene que prestarte el servicio de salud o algo similar. Pero de resto no te va a aceptar ninguna entidad, ninguna organización. Esa es la principal problemática. Estamos acostumbrados a decirle sí. Y viene no solamente en Colombia, sino que viene en muchos países a decirle sí a todo el catálogo de autorizaciones y de finalidades que nos ponen, y realmente vivimos engañados pensando que tengo decisión sobre mi información cuando no puedo decir sí, que no, y cuando sí, y cuando no. ¿Qué pasa? Que llegar a ese desglose es difícil porque requiere tecnología, conciencia, cultura y ética. Entonces es un poquito también difícil llegar a eso. ¿Qué sería recomendable? Lo recomendable, no te voy a decir sí o sí no, porque eso ya depende de cada individuo, de qué acepta o qué no acepta. Lo recomendable es que todos estemos en la capacidad y el conocimiento de decir, vale, si usted me va a recolectar tal información, yo decido si asumo esos riesgos o no, pero manifiéstemelo, yo poderlo conocer y poder decidir qué decisión voy a tomar. Pues, valga la redundancia, poder tomar una decisión sobre por qué camino me voy a ir. Dependerá del servicio, dependerá de tus necesidades, dependerá de toda la mentalidad tuya, tomar qué camino sí, qué camino no. Pero esa es como mi respuesta, no te puedo decir sí o no porque es muy variable. Ok, ahorita estabas hablando un poco del tema, pero pues igual te hago esa pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en la parte ética del tratamiento de datos personales? Ya ni siquiera conozco al superintendente, vayan a ganar problemas con él. No, mentiras. La superintendencia ha estado muy activa generando marcos, generando normas. Ha intentado crear cultura a través de las guías, de los cursos, de las charlas, de los espacios de discusión. Ha tenido una posición activa. Sin embargo, es un cambio de mentalidad porque, como les digo, no todo el mundo habla de ética, no todo el mundo, y no solamente esas organizaciones, sino también a nivel de Estado, no todo el mundo habla de por qué es importante ser éticos, porque no siempre somos éticos, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas, entonces es una problemática social. La superintendencia es activa en la creación de cultura, no te puedo decir si también lo es activo o no en la creación de la ética. Es un proceso largo, y además de que la ética no solamente es un deber o sea, la ética no debe
ser promovida, la palabra, solamente o únicamente por la superintendencia, sino que va desde nosotros, desde espacios como este en el cual nos empezamos a plantear sí o no. Marco nos pregunta, si bien las organizaciones deben velar por cumplir la ley 1581, ¿en Colombia no estará haciendo falta un plan de concienciación por parte del ente regulador más dinámico, tanto para usuarios como para organizaciones, más allá de publicar un marco regulatorio y exigir cumplirlo? Sí, total. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es una opinión personal, totalmente fuera de Legal Hackers o dice acá. Para mí, la parte de formación sí tiene que ser mucho más activa y tiene que ser mucho más, no solamente dinámica, sino mucho más sencilla, porque a veces esos cursos, esas guías, esas cartillas que se generan de una manera muy proactiva, no tienen las palabras adecuadas para cualquier persona lo pueda leer, para que sea entendible para cualquier tipo de individuo, y se nos olvida que es un derecho, o sea, sabemos que es un derecho fundamental, pero cuando empezamos a crear cursos o crear guías o cartillas, a veces parece que se les olvidara que lo va a leer cualquier persona. Entonces sería muy chévere que, digamos, la guía de videovigilancia la pudiera leer mi portero, no solamente el de seguridad de la información de la empresa a la cual está adscrito, sino también un portero. Que la guía que salió hace poquito de fotografía, sería muy interesante que la pudiera leer el que le va a tomar las fotografías a tu primita, a tu hija en su primera comunión, y no solamente el director de auditoría de tu empresa. ¿Listo? Entonces, a veces se cae como en ese error por parte de la super, y no es por parte solamente de la super, sino que es por parte de todos que empezamos a hacer eso así. A mí me pasa que yo a veces saco cursos para clientes o etcétera y se me olvida y se me sale la palabrita un poquito técnica y me toca devolverme. Entonces es algo normal que nos pasa a todos. Pero sí, hay que generar una estrategia de educación. Ok, por acá nos preguntan, como consumidor, ¿cómo manejar las autorizaciones cuando las compañías limitan los servicios y productos a la aceptación de la autorización? Váyase a otro, Váyase a la competencia. Sí. baja la competencia. Y eso es, que es lo que yo les decía, afectación reputacional y de confianza. Si usted no le brinda las garantías a esa persona y no se siente segura para entregar la información, se le va a ir con la competencia. Telegram. Siguiente, ¿crees que la ley 1581 necesita ser reglamentada para responder a los nuevos retos que implica la tecnología? Creo que la ley 1581 tiene que ser muy actualizada, muy, muy actualizada, porque es que estamos saliendo primero se crea con una necesidad, si ustedes lo ven, es como parte de otros marcos también, ¿no? Referencias desactualizados, y esos marcos ahorita están actualizados y nosotros seguimos en una versión por allá, atrás, y que no solamente está acorde a la versión de donde tomamos referencia, sino que tampoco está acorde a nuestras necesidades, a nuestra cultura, de cómo ha ido cambiando durante estos años. Entonces tiene que ser totalmente actualizada. La problemática es lo que les digo, lo que se demora, y que además por más que se haga una actividad proactiva para poderlo sacar rápido, pues se va a desactualizar, porque va a estar siempre cambiante el contexto social y el contexto tecnológico. Bueno, y esta última ya para ir cerrando, doctora Paula, ¿la única acción que se tiene para evitar la vulneración del uso de los datos personales es solamente la de tutela o se conoce otra por lo menos en lo penal? Bueno, pues es que depende, porque es que si ya hablamos de una vulneración de uso de datos personales de pronto asociada a alguna conducta que esté clasificada dentro de un delito informático, pues nos podríamos ir a la parte penal, lo podríamos ir a entrar, manejar de esa manera, lo podemos manejar por tutela. Sin embargo, yo una vez presenté una tutela con dos asuntos, uno médico y la otro sobre esta parte de datos personales, y me dijeron, yo no soy competente, vaya ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, pues, ahí por tutela no se me pudo ir. Ni siquiera me la trasladaron a la Superintendencia, me dijeron, aquí no, adiós, y me echaron. Igual estaba probando, a ver qué pasaba. La Superintendencia, y lastimosamente, que no debería ser lo correcto, pero pues las redes sociales también se han vuelto un canal de ejercicio de derecho. Bueno, y ya una última inquietud que tenía por acá que tiene que ver con Legal Hackers, Paula. Freddy Muñoz está preguntando de cómo puede ser voluntario del capítulo. Perfecto, Freddy. Freddy, lo primero que puedes hacer
es escribirnos, nos puedes escribir o al Facebook, pero más rápido de pronto al Instagram, ahí está Legal Hackers Cali, nos escriben y dicen, hola, yo soy Freddy, o inclusive ahorita me escribes bueno, es que bueno, ahí están mis redes, pero pues ahorita nos puedes escribir al Instagram de Legal Hackers, me dicen, hola, yo soy Freddy, yo estaba ahí, mira que me interesa mucho conocer sobre Legal Hackers, y de una empezamos a charlar, a contarte qué es esto, y a que empieces a participar en la comunidad. Eso es sencillísimo, solamente es que nos escribas. Así es. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Una charla bastante interesante, mucho conocimiento que nos llevamos, muy, muy importante para, no solamente para nuestras profesiones, sino para nuestra vida también. Entonces, muchas gracias a ti, Paula, gracias a Legal Hackers, gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros hoy en el primer webinar del año. Y pues como ustedes saben, nosotros desde ISACA Medellín estamos moviéndonos bastante, así que este año también traemos muchos webinars, los cursos de certificación, los eventos y demás, así que estén pendientes de nuestras redes sociales también, del canal de YouTube donde estará este video pues, de este webinar subido. Y nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, saludos. Chao, chao, gracias a todos.